El pasillo del supermercado de la base naval resplandece bajo las luces fluorescentes. El aire acondicionado zumba constantemente mientras carritos de compras crujen sobre el piso de linóleo brillante. Entre estantes repletos de productos militares subsidiados, un anciano de espalda encorvada empuja lentamente su carrito, deteniéndose ocasionalmente para revisar una lista escrita en papel arrugado. Sus manos tiemblan ligeramente. Una gorra desgastada de veterano de la Marina cubre su cabello blanco. Sus jeans están limpios, pero desteñidos por décadas de uso. Nadie en ese lugar sabe que están mirando a un fantasma, un hombre que el Pentágono declaró muerto hace más de 50 años. De repente, pasos militares resuenan con autoridad contra el suelo. Botas negras perfectamente lustradas se detienen bruscamente detrás del anciano. Apártese del camino. La voz corta el aire como un látigo. El teniente comandante Marcus Price, con su uniforme impecable y su postura rígida de superioridad, observa al anciano con desprecio apenas disimulado. Sus insignias brillan como advertencias. Su mandíbula está tensa con irritación. El anciano voltea lentamente. Sus ojos grises encuentran los del oficial joven. No hay desafío en su mirada, solo una paciencia antigua, del tipo que solo viene de haber enfrentado cosas infinitamente peores que la arrogancia de un hombre joven. Disculpe, oficial, dice el anciano con voz tranquila, comenzando a mover su carrito hacia un lado. Disculpe, Priest se ríe sin humor. ¿Tiene usted algún derecho de estar aquí? Este exchange es para personal militar activo y dependientes autorizados, no para civiles que se pasean como si fueran dueños del lugar. El anciano se detiene. Respira profundamente. Hay una fracción de segundo donde algo oscuro cruza su rostro, una sombra de memorias que preferiría no recordar. Pero la sombra desaparece tan rápido como llegó. Soy veterano, señor. Serví en la Marina. Price cruza los brazos. Su sonrisa se vuelve más cruel. Otros compradores comienzan a detenerse, formando un semicírculo de espectadores incómodos. El anciano puede sentir sus miradas. El peso del juicio público, la humillación que se cierne sobre él como una tormenta a punto de estallar. Veterano. Price arrastra la palabra como si fuera un chiste. Permítame ver su identificación entonces. Pero para entender la fuerza sobrehumana que este anciano necesitó tener en ese momento, la dignidad de hierro que lo mantuvo firme, mientras un oficial 3 décadas más joven lo trataba como basura frente a una multitud creciente. Necesitamos volver al punto donde todo comenzó, al momento en que Silas Kane despertó, esa mañana sin saber que el fantasma que había sido durante 50 años estaba a punto de materializarse en el mundo de los vivos. Pero antes de sumergirnos en esta historia, si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo se encuentra en la humildad, en aquellos que cargaron el peso del mundo sobre sus hombros y nunca pidieron reconocimiento, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete al canal. El silencio de un héroe, para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor que el tiempo intentó enterrar. Esa mañana, Silas Kane había despertado en su pequeña casa de una sola planta en las afueras de Virginia Beach. Las paredes estaban decoradas con fotografías descoloridas, pero ninguna de ellas mostraba su rostro en uniforme. No había medallas enmarcadas, no había certificados de servicio colgados con orgullo. Solo había silencio. El tipo de silencio que llevas contigo cuando tus mejores amigos murieron gritando en una noche congelada al otro lado del mundo y tú fuiste el único que regresó. El tipo de silencio que se convierte en tu compañero más fiel cuando el gobierno te dice que oficialmente nunca estuviste allí, que la misión nunca ocurrió, que los hombres que murieron a tu lado nunca existieron en los registros. Silas preparó café en una cafetera que tenía 20 años. Se sentó en su silla desgastada junto a la ventana y observó el amanecer pintar el cielo de naranja y púrpura. Sus manos, marcadas por cicatrices que pocos entenderían, sostenían la taza con cuidado,
Hoy tenía una misión simple: ir al exchange de la base naval, comprar algunas provisiones, tal vez permitirse un pequeño lujo, una lata de café colombiano que le recordaba a tiempos más simples, antes de que el mundo lo convirtiera en un fantasma. La base naval estaba a solo 15 minutos en su vieja camioneta Ford. Silas tenía derecho a estar allí. Su identificación de veterano era válida, aunque el sistema de computadoras a veces no podía encontrar sus registros completos. Error de archivo, le habían dicho los administradores más de una vez. Su servicio fue hace mucho tiempo. Algunos registros se perdieron en la transición a sistemas digitales. Si tan solo supieran la verdad. Mientras caminaba por los pasillos del exchange, Silas se permitió un pequeño momento de normalidad. Recogió pan, leche, algunas verduras frescas. En el pasillo de café se detuvo frente a la lata de café colombiano. Costaba $3 más que las otras marcas. Vaciló. Su pensión de veterano no era generosa, pero se lo permitió. Un pequeño lujo. Una pequeña alegría en una vida que había dejado de buscar grandes emociones hace décadas. No sabía que en menos de 5 minutos, ese simple acto de comprar café se convertiría en el catalizador que rompería 50 años de silencio clasificado. El primer contacto fue casi accidental. Silas estaba girando su carrito en una esquina cuando bloqueó momentáneamente el camino del teniente comandante Price, quien venía caminando con prisa, su teléfono celular pegado a su oreja, claramente en medio de una conversación que consideraba demasiado importante para ser interrumpida por un anciano torpe. «¡Cuidado!», Price gritó, deteniéndose bruscamente. Varios artículos de su propia cesta casi se volcaron por la frenada repentina. Silas levantó la mano en disculpa. «Lo siento, oficial. No lo vi». Price lo miró de arriba abajo. La evaluación fue instantánea y brutal. Anciano, civil, probablemente un dependiente de algún marinero jubilado. Alguien sin importancia. «Preste atención», Price dijo fríamente antes de continuar su camino, volviendo a su llamada como si nada hubiera ocurrido. Ese debería haber sido el fin. Un encuentro insignificante en un día insignificante. Pero el destino tenía otros planes. 10 minutos después, Silas estaba en la fila de la caja registradora cuando escuchó una voz elevada detrás de él. Price había regresado, ahora acompañado por un suboficial más joven que parecía existir únicamente para reír de los comentarios de su superior. «¿Viste a ese viejo que casi me atropella con su carrito?», Price decía en voz alta, sin preocuparse de que otros lo escucharan. Probablemente ni siquiera debería tener licencia para conducir, mucho menos para empujar un carrito de compras. El suboficial se rió obedientemente. Algunos de estos veteranos viejos piensan que sus días de gloria les dan derecho a todo, señor. Silas sintió el calor subir por su cuello. No era vergüenza, era algo más profundo. El reconocimiento de que esta situación iba a empeorar antes de mejorar. Había aprendido a leer las corrientes de conflicto durante su tiempo en las UDT. Sabía cuando una tormenta estaba formándose. Pagó sus compras en silencio. Tomó sus bolsas y comenzó a caminar hacia la salida. «Oiga, ¿usted?». La voz de Price resonó a través del supermercado. Varios compradores se detuvieron y voltearon. Silas se detuvo, pero no se giró de inmediato. Cerró los ojos por un momento. Respiró, luego se volvió lentamente. Price se acercaba con pasos decididos, su suboficial siguiéndolo como una sombra leal. «¿Tiene usted autorización para estar en esta base?». La pregunta flotó en el aire como una acusación. El murmullo de conversaciones se detuvo. El cajero dejó de escanear productos. Los compradores observaban con esa mezcla de curiosidad e incomodidad que la gente siente cuando presencia una confrontación pública. «Soy veterano», Silas respondió calmadamente. «Tengo mi identificación. Muéstremela». Silas dejó sus bolsas en el suelo con cuidado. Sacó su billetera de cuero desgastado y extrajo su tarjeta de identificación de veterano. Se la entregó a Price. El oficial la examinó como si estuviera buscando falsificaciones. La volteó, la sostuvo contra la luz.
Frunció el ceño. Esta identificación dice que sirvió de 1965 a 1969. Eso es hace 56 años. Price se rió. Y según esto, estuvo en las unidades de demolición subacuática. ¿Las UDT? Sí, señor. ¿Usted? Price señaló el cuerpo encorvado de Silas, sus manos temblorosas, su rostro marcado por la edad. ¿Usted era un hombre rana, un precursor de los SEALs? El tono era de burla pura. Varios espectadores intercambiaron miradas incómodas. Una mujer joven comenzó a sacar su teléfono como si estuviera considerando grabar lo que estaba ocurriendo. Sí, señor. Serví con las UDT. ¿Haciendo qué exactamente? ¿Empujando papeles? ¿Descascarando papas en la cocina del barco? Price entregó la identificación de vuelta con desdén. Mire, no sé qué historia se cuenta a sí mismo para dormir por las noches, pero el Exchange es para personal militar activo y sus dependientes autorizados, no para civiles que reviven glorias perdidas de hace medio siglo. Algo cambió en los ojos de Silas. Por primera vez, una chispa de algo oscuro brilló en sus profundidades grises. No era enojo, era más profundo que eso. Era el peso de 50 años de silencio forzado, de secretos que habían corroído su alma, de hermanos caídos que nunca recibieron funerales apropiados porque oficialmente nunca murieron en una misión que nunca ocurrió. Pero su voz permaneció tranquila. Tengo todo el derecho de estar aquí, oficial. Mi servicio fue real. Mi identificación es válida. Su identificación puede ser real, pero su historia suena a fantasía. Price se cruzó de brazos. ¿Sabe cuántos ancianos he conocido que afirman haber sido SEALs o Rangers o fuerzas especiales? ¿Sabe cuántos de ellos en realidad solo fueron cocineros o mecánicos que ahora quieren atención? Fue en ese momento cuando el suboficial jefe Davis, un Master Chief Petty Officer con 25 años de servicio y 3 despliegues en Medio Oriente, se acercó desde donde había estado observando cerca de la sección de productos frescos. Davis era un hombre de principios. Él había visto suficiente combate real para respetar a los veteranos, especialmente a los ancianos que raramente hablaban de sus experiencias. Había algo en la calma de Silas, en la forma en que absorbía cada insulto sin reaccionar, que le recordó a los verdaderos guerreros que había conocido. Teniente Comandante Price. Señor, Davis dijo en voz baja, acercándose con cuidado. Quizás podríamos resolver esto de manera más privada. El Exchange no es el lugar para... Disculpe, Master Chief. Price se volvió hacia él con ojos llameantes. ¿Está usted cuestionando mi juicio? No, señor. Solo sugiero que lo que usted está sugiriendo es irrelevante. Cuando veo una situación que requiere atención, yo la atiendo. ¿Está claro? Davis apretó la mandíbula. Podía sentir la injusticia de la situación como un peso físico en su pecho. Pero también conocía la cadena de mando. Price era un oficial. Él era un suboficial, sin importar cuántos años de experiencia tuviera. Sí, señor. Claro, señor. Price volvió su atención a Silas. Le voy a dar una oportunidad, anciano. Tome sus bolsas y salga de esta base ahora. Y no regrese a menos que esté acompañado por un dependiente activo que pueda verificar su historia. Pero su identificación dice que sirvió hace más de 50 años. Las políticas han cambiado. Los protocolos han cambiado. Y francamente, tengo serias dudas sobre la autenticidad de sus reclamos de servicio en las UDT. Esas unidades eran de élite. Los hombres que sirvieron en ellas no terminan empujando carritos de compras solos en un exchange, olvidados y sin nadie que los acompañe. Cada palabra era un cuchillo. No era solo el desprecio por la edad de Silas, era el desprecio por su servicio, por su sacrificio, por los fantasmas que cargaba todos los días. Silas recogió sus bolsas lentamente. Su espalda parecía más encorvada que antes. Por un momento, pareció como si fuera a decir algo. Sus labios se separaron. Sus ojos buscaron los de Price con una intensidad que hizo que el oficial joven diera un paso atrás, inconscientemente, pero no dijo nada. Se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Price observó su partida con una sonrisa de satisfacción.
Así es como se maneja a estos impostores, le dijo a su suboficial. Muchos de ellos se aprovechan de la buena voluntad que tenemos hacia los veteranos reales. Hay que ser firme. Davis permaneció inmóvil, sus puños apretados a sus costados. Cada instinto le decía que algo estaba terriblemente mal con esta situación. Había algo en Silas que no encajaba con la imagen de un impostor. Los impostores eran ruidosos, agresivos, demandaban reconocimiento. Este anciano había soportado una humillación pública con una dignidad que Davis solo había visto en hombres que habían estado en el infierno y regresado. La puerta del Exchange se abrió con un chirrido neumático. Silas estaba a 3 pasos de cruzar el umbral cuando una voz retumbó a través del supermercado. Con la autoridad de décadas de comando. ¡Atención encubierta! Todos en el Exchange se congelaron instantáneamente. Fue como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película. Compradores civiles miraron a su alrededor confundidos. Personal militar se cuadró automáticamente. Años de entrenamiento anulando cualquier pensamiento consciente. El almirante James Thompson entró en el supermercado. A sus 62 años, Thompson tenía la presencia de un tsunami controlado. Su uniforme blanco estaba impecable. Sus insignias de 4 estrellas brillaban bajo las luces fluorescentes. Pero era su rostro lo que capturaba la atención. Líneas profundas, talladas por responsabilidad. Ojos que habían visto la muerte y habían tomado decisiones que enviaron hombres a enfrentarla. Thompson era el comandante de la base. Un SEAL retirado que había servido en 2 guerras antes de ascender a través de las filas hasta llegar al almirante. Era un hombre que no toleraba tonterías, pero que también entendía el valor del verdadero servicio. Había entrado al Exchange para comprar un regalo de cumpleaños para su nieta. En cambio, había presenciado los últimos 3 minutos de la humillación de Silas desde cerca de la entrada, oculto detrás de una exhibición de productos promocionales. Lo que había visto le había hervido la sangre. Price, que había estado sonriendo con satisfacción momentos antes, ahora estaba en posición de firmes, su rostro pálido. El suboficial junto a él lucía como si quisiera desaparecer en el piso. Thompson caminó lentamente hacia el centro del supermercado. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto. Cada persona en ese edificio contenía la respiración. El almirante pasó junto a Price sin siquiera mirarlo. Se acercó directamente a Silas, quien se había detenido junto a la puerta, todavía sosteniendo sus bolsas de compras. «Disculpe, señor», Thompson dijo. Y el hecho de que un almirante de 4 estrellas llamara señor a un civil anciano hizo que varios presentes intercambiaran miradas de shock. «Lamento profundamente lo que acaba de presenciar. Este comportamiento es inaceptable y no representa los valores de esta base ni de la Armada de los Estados Unidos». Silas parpadeó. Por primera vez en la última media hora, parecía genuinamente sorprendido. «Almirante, por favor, ¿podría decirme su nombre?». Silas vaciló. Había pasado tanto tiempo siendo invisible, siendo un fantasma, que incluso decir su nombre en voz alta se sentía como violar algún protocolo antiguo. Silas Kane. «Señor», Thompson frunció el ceño como si el nombre resonara en algún lugar profundo de su memoria. «Silas Kane, ¿en qué unidad sirvió?». «UDT, señor. Equipos de demolición subacuática». El ceño de Thompson se profundizó. «¿Qué años?». 1965 a 1969, señor. Algo cambió en el rostro del almirante. Sus ojos se entrecerraron. Su mandíbula se tensó. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un borde de incredulidad apenas contenida. «Señor Kane», ¿cuál era su indicativo de llamada? La pregunta flotó en el aire como una bomba sin explotar. Silas cerró los ojos. 50 años. 50 años guardando ese secreto. 50 años viviendo como un fantasma porque un archivo sellado en el Pentágono decía que él había muerto en una misión que nunca ocurrió oficialmente. Pero ahora, parado en un supermercado de base naval, humillado públicamente,
con un almirante mirándolo como si estuviera viendo un fantasma literalmente materializado. Silas tomó una decisión. Ghost 5, señor. El efecto fue instantáneo y devastador. El color drenó completamente del rostro del almirante Thompson. Dio un paso tambaleante hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Su mano se elevó inconscientemente hacia su pecho, presionando contra su corazón como si necesitara confirmación de que todavía estaba latiendo. «Dios mío», susurró Thompson. «No, no es posible». Todo el Exchange observaba ahora con fascinación absoluta. Bryce, todavía en posición de firmes, tenía una expresión de confusión creciente. Davis, el Master Chief que había intentado intervenir antes, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía lo suficiente sobre historia de operaciones especiales para reconocer que algo monumental estaba ocurriendo. Thompson dio un paso hacia Silas, luego otro. Ahora estaban a solo 2 pies de distancia. El almirante miró el rostro envejecido del anciano con una intensidad que rayaba en lo reverencial. «Ghost Team», Thompson dijo, su voz temblorosa. «Operación Nightfall, 1968, detrás de la cortina de hierro». Silas asintió lentamente. 5 hombres entraron. Thompson continuó. Y ahora su voz se estaba fortaleciendo, llenándose con la autoridad de alguien contando una historia sagrada. Un elemento SEAL ultrasecreto. La misión: destruir un nuevo sistema de misiles soviéticos que amenazaba nuestra flota en el Mediterráneo. La inteligencia era mala. La resistencia era 10 veces más fuerte de lo esperado. El almirante se volvió hacia la multitud reunida, asegurándose de que todos, especialmente Price, estuvieran escuchando cada palabra. 4 hombres fueron asesinados en el contacto inicial. Ghost 1, Ghost 2, Ghost 3 y Ghost 4, muertos antes de que pudieran completar la misión. El 5.º hombre... Thompson se detuvo, su voz quebrándose con emoción. El 5.º hombre fue declarado muerto en acción, KIA, supuestamente capturado y ejecutado por la Spetsnaz soviética. Silas permaneció inmóvil, pero sus manos comenzaron a temblar. No de miedo, de la liberación de 50 años de silencio. Pero Ghost 5 no murió. Thompson continuó, y ahora su voz resonaba con poder, llenando cada rincón del Exchange. Contra todas las probabilidades, contra toda lógica, Ghost 5 sobrevivió, solo, herido, detrás de líneas enemigas, con media Spetsnaz buscándolo. Completó la misión. El almirante señaló a Silas. Este hombre destruyó ese sistema de misiles, solo. Luego evadió captura durante 23 días. 23 días en territorio enemigo, siendo cazado como un animal. Y no solo sobrevivió. Caminó 200 millas hasta la frontera turca. Thompson se acercó más a Silas y ahora sus ojos estaban húmedos. En Bud S, durante el entrenamiento SEAL, contamos tu historia. No con tu nombre porque tu archivo está sellado. Pero contamos la historia de Ghost 5, el fantasma que nunca murió. El hombre que completó una misión imposible cuando todos sus hermanos habían caído. Usamos tu historia para enseñar a los nuevos SEALs lo que significa nunca rendirse, nunca abandonar. Silas bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Tus hermanos de Ghost Team, Thompson dijo suavemente. Ghost 1, 2, 3 y 4 nunca recibieron funerales porque la misión nunca ocurrió oficialmente. ¿Es eso verdad? Silas asintió, incapaz de hablar. Nombres, Thompson pidió suavemente. Por favor, quiero sus nombres. Silas respiró profundamente. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero en el silencio absoluto del Exchange, todos escucharon. Michael Chen, Ghost 1, tenía 24 años. Iba a casarse cuando regresáramos. Una pausa. Robert Padre Williams, Ghost 2, 32. Tenía 3 hijos. Su esposa nunca supo realmente cómo murió. Otra pausa. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Silas. David Johnson, Ghost 3, 22 años. Era su primera misión real. Murió cubriendo nuestra retirada cuando la emboscada nos golpeó. Silencio. Y James Sullivan, Ghost 4, mi mejor amigo desde el entrenamiento. 28 años. Murió en mis brazos.
Sus últimas palabras fueron: «Completa la misión, fantasma». Thompson se cuadró y saludó a Silas con precisión perfecta. La tradición militar dice que los alistados saludan a los oficiales, no al revés. Pero este no era un momento de tradición. Era un momento de respeto absoluto. Luego el almirante se volvió. Su mirada encontró a Price, quien todavía estaba en posición de firmes, pero ahora su rostro estaba blanco como papel. El oficial joven había entendido lo suficiente para saber que había cometido un error catastrófico. El almirante Thompson caminó lentamente hacia Price. Cada paso resonaba con juicio. Cuando finalmente se detuvo frente al oficial joven, sus ojos eran glaciares. «Teniente comandante Price», Thompson dijo, su voz tan fría que varios presentes sintieron escalofríos. «¿Tiene usted alguna idea de lo que acaba de hacer?» Price tragó saliva. «Almirante, yo no sabía». «No sabía». Thompson repitió las palabras como si fueran veneno. «No sabía que estaba humillando a un héroe de guerra. No sabía que estaba faltando el respeto a un hombre que sacrificó todo por este país. No sabía que estaba escupiendo sobre la memoria de 4 hombres que murieron en una misión clasificada». Price permaneció en silencio. «¿Sabe qué es lo más patético?», Thompson continuó. «Que este hombre, este héroe genuino, nunca levantó la voz contra usted. Nunca usó su servicio como defensa. Nunca exigió respeto. Estaba dispuesto a simplemente irse, a tragarse esta humillación como ha tragado 50 años de silencio porque su país le pidió que nunca hablara de lo que hizo». El almirante señaló la insignia en el uniforme de Price. «Usted porta esas insignias como si le dieran derecho a juzgar el valor de otros hombres. Pero esas insignias son una responsabilidad, no un privilegio. Representan el deber de proteger, defender y honrar. Y usted acaba de violar todo eso». Thompson sacó su teléfono celular de su bolsillo. Marcó un número. Esperó 2 tonos. «Comandante de la base aquí. Necesito una escolta de la Policía Naval al Exchange inmediatamente. Y conecte con la oficina legal». «Código prioritario». Colgó y volvió su atención a Price. «Teniente comandante Marcus Price, está usted relevado de su comando efectivo inmediatamente. Entregará su identificación de base y su arma de servicio a la escolta de Policía Naval cuando lleguen. Luego será confinado a sus aposentos mientras se realiza una revisión completa de conducta. Almirante, y por favor, no he terminado». Thompson se acercó más. Su carrera en la Marina acaba de terminar de una forma que nunca imaginó. Pero antes de que enfrente una corte marcial, antes de que sea deshonrosamente dado de baja, va a aprender algo. Price esperó, su rostro descompuesto. Durante el próximo año, va a ser reasignado al subsolo del Comando de Historia Naval. Allí archivará reportes de guerra. Leerá los nombres de los hombres que sirvieron y murieron. Aprenderá sus historias, comprenderá sus sacrificios. Y tal vez, solo tal vez, cuando salga de ese sótano, será un hombre diferente. Thompson señaló a Silas. «Y todos los días mientras esté allí, recordará la cara de ese hombre. El hombre cuyo servicio cuestionó. El hombre que usted humilló públicamente. La leyenda viva que usted trató como basura. La Policía Naval llegó 2 minutos después». Escoltaron a Price fuera del Exchange. El oficial joven no miró hacia atrás. No podía. El peso de su vergüenza era demasiado grande. Davis, el Master Chief, se acercó a Silas. Extendió su mano. «Señor», Davis dijo con voz temblorosa, «es un honor, un verdadero honor». Silas estrechó su mano. Sonrió débilmente. «Solo hice mi trabajo, Master Chief». «No, señor, usted hizo lo imposible». Y luego vivió 50 años con ese peso en silencio. Eso es más que hacer su trabajo. Eso es todo. El almirante Thompson volvió con Silas. Hablaron en voz baja durante varios minutos. Thompson hizo llamadas. Habló de desclasificar archivos, de reconocimiento póstumo para los hermanos caídos de Silas, de finalmente darle a Ghost Team el funeral que merecían. Cuando Silas finalmente salió del Exchange, ya no estaba encorvado. Su espalda estaba recta, sus pasos eran firmes.
Todavía llevaba sus bolsas de compras, pero ahora también llevaba algo más, la confirmación de que su servicio había significado algo, que sus hermanos no habían sido olvidados. En el estacionamiento se detuvo junto a su vieja camioneta. Miró hacia atrás al edificio del Exchange. A través de las ventanas podía ver a personal militar todavía reunido, hablando en voz baja sobre lo que acababan de presenciar. Una joven marinera salió corriendo del edificio. Se detuvo frente a Silas respirando con dificultad. «Señor», dijo con lágrimas en los ojos, «mi abuelo sirvió en Vietnam. Murió cuando yo tenía 10 años. Nunca hablaba de la guerra, pero solía tener pesadillas. Y ahora creo que entiendo por qué». Silas asintió lentamente. «El silencio es a veces la única forma de sobrevivir a lo que viste». «Gracias», la marinera susurró. «Gracias por su servicio y gracias por finalmente permitirnos conocer su historia». Observó cómo ella regresaba al edificio. Luego abrió la puerta de su camioneta, colocó sus bolsas en el asiento del pasajero y se sentó al volante. Por primera vez en 50 años, Silas Cain sonrió genuinamente. No era la sonrisa de alguien buscando venganza o satisfacción por la humillación de Price. Era la sonrisa de un hombre que finalmente podía respirar después de haber contenido el aliento durante 5 décadas. Antes de arrancar el motor, sacó su billetera y extrajo una fotografía desgastada. 5 hombres jóvenes en equipo de buceo, sus brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo con la confianza invencible de la juventud. «Lo completé, hermanos», Silas susurró a la fotografía. «Completé la misión. Y ahora el mundo sabrá que ustedes existieron, que ustedes importaron, que sus vidas significaron algo». Colocó la fotografía de vuelta en su billetera con cuidado, como si fuera el objeto más preciado del mundo. Porque lo era. El Pentágono desclasificó parcialmente la operación Nightfall 6 meses después de los eventos en el Exchange. No revelaron todos los detalles. Las ubicaciones específicas todavía permanecían redactadas, pero los nombres fueron finalmente liberados. Michael Chen, Robert Williams, David Johnson, James Sullivan, 4 hombres que el mundo había olvidado, recibieron finalmente reconocimiento póstumo. Sus familias, muchas de las cuales habían vivido décadas sin comprender verdaderamente cómo habían muerto sus seres queridos, recibieron medallas por servicio distinguido. Silas Cain fue invitado a la ceremonia en Arlington. Estuvo junto a los ahora ancianos hijos e hijas de sus hermanos caídos. Compartió historias que nunca había podido contar. Habló de la valentía de Michael, del humor de Robert, de la determinación de David, de la lealtad de James. Lloró abiertamente. Y por primera vez no sintió vergüenza por sus lágrimas. La medalla de honor de Silas permanece clasificada. La naturaleza específica de su misión, los detalles técnicos de lo que destruyó, siguen siendo secretos de Estado. Pero ya no importa. Los nombres de sus hermanos viven. Su sacrificio es reconocido. En cuanto al teniente comandante Marcus Price, pasó exactamente 1 año en el sótano del Comando de Historia Naval. Leyó miles de reportes de guerra. Archivó documentos sobre hombres que habían servido en guerras desde la Segunda Guerra Mundial hasta las operaciones más recientes en Afganistán. Cada nombre que leía era un recordatorio. Cada historia de sacrificio era una lección en humildad. Al final de ese año, Price emergió transformado. No más arrogante, no más cruel. Había aprendido que el verdadero heroísmo no grita ni demanda reconocimiento. El verdadero heroísmo simplemente hace lo que debe hacerse, incluso cuando nadie está mirando. Fue dado de baja de la Marina con una baja general bajo condiciones honorables, no con la deshonra que se había esperado. El almirante Thompson había insistido en darle una segunda oportunidad, no por piedad hacia Price, sino por respeto hacia lo que Silas había dicho aquel día en el Exchange. Él es solo un muchacho, almirante. Él va a aprender,
y aprendió. Price ahora trabaja en una organización sin fines de lucro que ayuda a veteranos a acceder a sus beneficios, a navegar la burocracia que a menudo los trata como números en lugar de personas. Dedica su vida a enmendar su error. Nunca olvidará el día que humilló a un héroe. Y ese día lo define de maneras que nunca imaginó. 2 años después de los eventos en el Exchange, Silas recibió una carta. No había remitente, solo una dirección en el sobre. Reconoció la caligrafía como la de alguien que había aprendido a escribir con precisión militar. Dentro había una sola hoja de papel. Señor Kane, no espero que me perdone. No merezco su perdón. Pero quiero que sepa que cada día, desde aquel día, he trabajado para ser el hombre que usted ya era. El hombre que soporta la humillación con dignidad. El hombre que muestra piedad incluso a quienes no la merecen. Usted dijo que yo era solo un muchacho y que aprendería. Tenía razón, he aprendido. Estoy aprendiendo. Espero algún día ser digno del ejemplo que usted estableció. Con respeto y vergüenza eterna, Marcus Price. Silas leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la colocó en un cajón de su escritorio junto a la fotografía de Ghost Team. No respondió la carta. No había necesidad. El perdón no requiere palabras. Ya había perdonado a Price el mismo día del incidente. Porque Silas comprendía algo que pocas personas entienden. Todos somos productos de nuestras experiencias. Price había sido arrogante porque nunca había enfrentado verdaderas consecuencias. Nunca había visto el costo real de la guerra. Ahora lo había visto. Y eso era suficiente. En el verano de 2027, la base naval donde ocurrió el incidente dedicó un nuevo edificio. El Centro de Historia y Patrimonio Naval llevaba ahora un nombre: Edificio Ghost Team Memorial. En el vestíbulo principal, 5 placas de bronce cuelgan en la pared. 4 de ellas llevan los nombres de los hombres que murieron en la operación Nightfall. La quinta lleva el nombre de Silas Kane, con una nota simple: Ghost 5 completó la misión imposible. Cargó el silencio durante 50 años. Nos enseñó que el verdadero heroísmo no busca reconocimiento. Silas asistió a la ceremonia de dedicación. Ahora, con 82 años, todavía caminaba con la espalda recta. Todavía llevaba su vieja gorra de veterano de la Marina. Cuando le pidieron que hablara, se acercó al podio lentamente. Miró a la multitud reunida, cientos de marineros jóvenes, oficiales, civiles, todos esperando palabras de sabiduría del legendario Ghost 5. Habló durante solo 2 minutos. No soy un héroe, comenzó, su voz todavía fuerte a pesar de su edad. Los héroes son los hombres cuyos nombres están en esas placas. Michael, Robert, David, James, ellos dieron todo. Yo solo sobreviví. Hizo una pausa. Pero si mi historia les enseña algo, que sea esto: el mundo está lleno de personas que cargan peso invisible, cicatrices que no pueden ver, batallas que nunca conocerán. Traten a todos con dignidad, con respeto, porque nunca saben qué guerras han peleado en silencio. Eso fue todo. 2 minutos. Pero esas palabras resonaron en cada persona presente. Cuando Silas bajó del podio, cada marinero en la audiencia se cuadró y lo saludó. No porque se les ordenara, porque querían. Porque entendían que estaban en presencia de algo raro. Un héroe genuino que nunca buscó ser uno. La historia de Silas Kane y Marcus Price nos enseña una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. El respeto no debe darse basándose en lo que podemos ver, sino en lo que podemos imaginar que existe más allá de la superficie. Cada persona que encuentras está peleando una batalla que no conoces. Cada anciano en el supermercado podría ser un héroe olvidado. Cada persona en uniforme desgastado podría haber salvado vidas que nunca conocerás. La humillación de Silas no fue solo injusta, porque él resultó ser una leyenda viva. Habría sido igual de injusta si hubiera sido un veterano común, o incluso si no hubiera servido en absoluto. El respeto, la dignidad, el trato humano básico no son cosas que debemos ganar. Son derechos fundamentales que todos merecemos simplemente por existir. Price aprendió esta lección de la manera más dura posible.
Humilló a un hombre y descubrió que había humillado a un monumento vivo. Pero la verdadera lección no fue sobre el estatus de Silas. Fue sobre el hecho de que nunca debió humillar a nadie, independientemente de quiénes fueran. El silencio de los héroes es ensordecedor. No gritan sus logros, no demandan reconocimiento. Simplemente cargan su peso y continúan viviendo. Y en un mundo que constantemente grita por atención, que constantemente exige ser visto y validado, hay algo profundamente poderoso en ese silencio. Ghost 5 completó su misión. No solo la misión en 1968, sino la misión de toda su vida. Vivir con dignidad, cargar el peso de los secretos imposibles y finalmente enseñar a una nueva generación lo que realmente significa el honor. Su legado no está en las placas de bronce o en las ceremonias oficiales. Su legado está en cada persona que escuchó su historia y decidió tratar a los demás con más bondad. En cada oficial joven que ahora piensa 2 veces antes de juzgar basándose en apariencias. En cada veterano que ahora siente que su servicio, reconocido o no, tiene valor. Ese es el verdadero legado de un héroe silencioso. Si la historia de este héroe tocó tu corazón, muéstranos tu apoyo. La humildad de Silas Cain nos recuerda que los verdaderos guerreros no necesitan gritar para ser escuchados. Su silencio habló más fuerte que 1000 discursos. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que sacaste de este relato. ¿Conoces a algún veterano en tu vida cuya historia merece ser contada? ¿Qué significa para ti el verdadero heroísmo? Ayúdanos a esparcir este mensaje de humildad y valor. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la grandeza no siempre viene con fanfarria. A veces viene con una gorra desgastada, de veterano y manos temblorosas que una vez sostuvieron el destino del mundo. Únete a nosotros en el silencio. De un héroe para más historias que celebran a aquellos que sirvieron sin buscar gloria, que sacrificaron sin esperar reconocimiento y que nos enseñan que el verdadero honor vive en la humildad. Suscríbete ahora, porque estas historias no deben morir en el silencio. Estos héroes merecen ser recordados. Y tú puedes ser parte de mantener viva su memoria. Ghost Team nunca murió. Vive en cada uno de nosotros que elige el honor sobre la arrogancia, la humildad sobre el orgullo y el servicio sobre el reconocimiento. Hasta el próximo relato. Mantén el silencio. Honra a los héroes